El seminario de miércoles de coyuntura es un espacio de reflexión y análisis que ha surgido a partir de la conversación que tuvimos el profesor Jaime Nieto y yo, que estamos encargados en este momento de un curso que tiene el mismo nombre, Seminario de Análisis de Coyuntura, en el Departamento de Sociología. Y a partir de esa conversación, de esa preocupación que teníamos sobre el tema de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, pues decidimos crear este escenario en donde los estudiantes lo que hacen es socializar cada uno de los puntos del acuerdo. El primer punto se denomina desarrollo rural integral. Como lo expresa su nombre, hace referencia al tema de la tierra. Creo que lo importante de este punto es precisamente volver a colocar como tema central dentro de la agenda política pública del país el tema de la tierra, en la medida en que es claro que la concentración de la tierra en este país es bastante grande y se podría decir que es uno de los asuntos nodales en este conflicto político armado que hemos vivido durante décadas. Hay muchos, elementos importantes dentro del primer punto, pero yo quisiera destacar principalmente el asunto de zonas de reserva campesina, que es una posibilidad para hacer, proponer una nueva racionalidad de la distribución de la tierra en Colombia, en la cual hay unas poblaciones campesinas, poblaciones de víctimas despojadas por el conflicto, poblaciones, inclusive mujeres, porque el acuerdo, hay que decirlo, tiene una transversalidad en el tema de género importante, que serían beneficiadas directamente de este asunto de la zona de reserva campesina. Igualmente hay un fondo de recursos a nivel de tierras baldías, de hectáreas y de recursos económicos específicos que estarían destinados para este proceso. Y por último, destacaría en este primer punto el asunto del cierre de la frontera agrícola, que es una de las medidas más importantes encaminadas hacia preservar, zonas que son ambientalmente importantes para el país y, como les decía al principio, en esa lógica de una nueva racionalización, una nueva racionalidad en términos del uso de la tierra en Colombia. El segundo punto del acuerdo hace referencia a la participación política. Y si bien de entrada es un punto en el cual las FARC se ve directamente beneficiada, porque a partir de este punto las FARC tienen la posibilidad de crear su propio movimiento político que se va a configurar, van a ser a partir de los intereses de esta agrupación y de algunos otros sectores de izquierda que van a contribuir en la creación de este nuevo partido. Si bien las FARC es inicialmente la beneficiada de este punto, hay que decirlo que va más allá, en la medida en que el punto está planteando la necesidad de una apertura democrática, de un reconocimiento de actores distintos al bipartidismo, a los políticos tradicionales, y en el punto se recalca mucho la necesidad, por ejemplo, de abrir canales de participación para las mujeres, para sectores, de la población que han sido vulnerables. Hay una intencionalidad en el sentido de crear circunscripciones especiales para la participación política, caracterización de los movimientos sociales y crear canales de movilización y de comunicación de estos nuevos movimientos sociales que permitan, otras expresiones de la participación política. Lo clave del asunto en términos de participación política es que se trae nuevamente el debate, se coloca el debate en términos de las limitaciones que tiene nuestra democracia, que a pesar de que Colombia ha sido un país formalmente democrático en la mayor parte de su historia, a diferencia de otros países latinoamericanos, la realidad política demuestra que la democracia ha sido bastante restringida, no solo porque existan esos partidos tradicionales siempre como partidos dominantes,
sino también porque se ha perseguido la protesta social, se ha perseguido, criminalizado y violentado expresiones como por ejemplo la Unión Patriótica, precisamente hablando de las FARC. Este fue una expresión que surge de un proceso anterior de negociación. Entonces, lo que podemos ver es que históricamente ha existido una persecución, ha existido, digamos, un cierre de la democracia para expresiones distintas al bipartidismo. En ese orden, es claro que cuando se discute nuevamente el tema de la apertura democrática, es plantear canales alternativos a expresiones igualmente alternativas que permitan un debate más amplio y más plural. En ese sentido es pluralizar la democracia, que hoy en día es bastante restringida, de tal suerte que en el acuerdo hay unas estrategias que me parece importante recalcar, por ejemplo, aquellas que están encaminadas hacia la defensa de los defensores de derechos humanos, la defensa de las nuevas expresiones políticas, incluyendo la que surja de las FARC, parte de las FARC y otras distintas, pero también de estos grupos poblacionales, mujeres, población LGBTI y de campesinos o víctimas de la violencia en zonas pues, específicas. Bueno, el tercer punto se denomina fin del conflicto. Yo quisiera puntualizar en dos elementos claves. Uno tiene que ver con el acuerdo para el cese del fuego y hostilidades. Es, digamos, el elemento en el cual las FARC y el gobierno se ponen de acuerdo para llegar a un fin del conflicto. Es decir, hay por lo menos una intencionalidad política de los dos bandos, en este caso, para que se acabe la guerra, y eso pues es un hecho, digamos, histórico, porque implica el cese al fuego que hacen las FARC, primero de manera unilateral, después se convirtió bilateral cuando ya hay un acuerdo definitivo entre las dos partes, y es histórico porque las FARC no había tenido cese al fuego desde la negociación que tuvieron en la década de los 80 con el presidente Belisario Betancur. El segundo punto me parece destacable es ya propiamente la dejación de armas que está planteada en este punto, en el sentido de que hay unos tiempos estipulados a partir de todo el proceso de verificación y monitoreo del cese al fuego, en el cual las FARC se comprometen definitivamente a dejar las armas, cosa pues que sería el fin de esta organización guerrillera, y que es un hecho histórico porque años atrás era bastante improbable esta situación. El cuarto punto es el tema del acuerdo de la solución al problema de las drogas ilícitas, todo el tema del narcotráfico. Acá el punto se desarrolla fundamentalmente en términos de buscar alternativas al cultivo de drogas ilícitas, el cual pues, las FARC se vio implicada, pero que tiene que ver con otros procesos, con otros actores ligados obviamente al tema del narcotráfico, y en ese orden pues hay una serie de medidas que se plantean desde el acuerdo, encaminadas hacia la constitución de nuevas actividades productivas o de fomento de nuevas actividades productivas que puedan sustituir obviamente el cultivo de drogas, de sustancias psicoactivas en el país. Pero además de ese proceso de sustitución, me pareció siempre interesante en ese punto el hecho de que se pretenda ir más allá de la simple sustitución y crear un sistema de atención a población digamos con afectación en términos de sustancias psicoactivas. Sería un sistema pues, general, estatal, que permitiría también digamos, combatir un problema de salud pública. De tal manera que las FARC pues ahí incluso se comprometen al tema de erradicación como una forma de restitución, de reparación a las víctimas y de contribución al problema de las drogas ilícitas.
Un poco es reconocer también las FARC, su rol, su responsabilidad en todo ese proceso de distribución de diferentes sustancias, pero es el debate en torno a cuál es el papel, cuál es el rol que cumple este país, Colombia, que siempre ha sido catalogado como gran productor, ¿cierto? Pero de alguna manera también es un consumidor, es un problema social que hemos venido padeciendo en los últimos años. Entonces el acuerdo abre ese aspecto también para tocar ese otro punto, digamos, socialmente hablando. El quinto punto es el que hace referencia al tema de víctimas, tema de justicia transicional, configuración de un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces es todo el acuerdo que tiene que ver, como dice su nombre, con crear un sistema de justicia que aquí se ha denominado Justicia Especial para la Paz en el marco de la justicia transicional. La justicia transicional es una justicia especial que se crea para que los estados, las sociedades que se encuentren inmersas en un conflicto puedan hacer el paso, puedan hacer el tránsito hacia una sociedad con una paz política, por lo menos. Esa justicia transicional es una justicia restitutiva, es decir, no es una justicia propiamente punitiva, no es una justicia basada en el castigo, no es una justicia basada en la pena privativa de la libertad, aunque eso se contempla pues allí también, pero fundamentalmente lo que plantea es la necesidad de resarcir, de reparar a las víctimas, eso es lo importante en este acuerdo. Allí se crea, como les digo, un tribunal especial para la paz con unas instancias específicas, fundamentalmente la primera instancia es la más importante en la medida en que todos los actores del conflicto, armados o no armados, porque hay que decirlo allí, no solo es las FARC, sino otros grupos paramilitares, el ELN, el Estado e inclusive civiles, en esa primera instancia sí reconocen los crímenes que cometieron, y además hacen un proceso de reparación y garantizan la no repetición, no van a ser digamos penalizados con la privación de la libertad. En esa medida hay un debate importante porque se dice que los crímenes de lesa humanidad no son objeto de indulto, hay que decirlo de un indulto directo, porque finalmente sí tendrían, digamos, un cierto indulto en la medida en que puedan ser juzgados por este tribunal, siempre y cuando los actores responsables de los crímenes declaren la verdad. Pero además de la verdad deben reparar a las víctimas en una serie de actividades que también son muy diversas: trabajo comunitario, entrega de bienes, garantía de no repetición, pedir perdón a las mismas víctimas, pero fundamentalmente es contribuir con el esclarecimiento de la verdad. Esa es, digamos, como la filosofía de la justicia tradicional y de ese tribunal. Reitero, lo importante de todo esto es que las víctimas son el centro de ese proceso y que van a podrían tener una reparación en términos económicos, en términos simbólica, social, también psicosocial en este proceso. Se ha discutido mucho el papel, digamos, de los victimarios en este caso, no solo las FARC, sino todos los demás, si van a poder hacer política o no. El acuerdo lo dice claramente, digamos que las personas que pasen, que digamos estén dispuestas a contribuir con la verdad, no van a perder sus derechos políticos. En esa medida pueden hacer participación política. Eso es lo que plantea el acuerdo en ese orden. También quiero decir que en ese punto de justicia y víctimas hay todo un acompañamiento internacional, o digámoslo así, hay una solvencia del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional y del derecho penal internacional, al punto que la misma fiscal de la Corte Penal Internacional pues emitió juicio, una declaración, una opinión en favor
de lo que se firmó, es decir, que todas estas instancias que son expertas y son encargadas de llevar a cabo el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues no ven problemas jurídicos, no ven, digamos, violación o que se violente como tal los derechos humanos, sino que la filosofía de esta justicia es que los propios estados en sus contextos específicos, entendiendo el rigor de la guerra, puedan hacer su propia, digamos, normatividad, su propio sistema de justicia. El sexto y último punto del acuerdo es el de implementación, verificación y refrendación. Entonces allí hay una serie, digamos, de estrategias muy técnicas, muy ligadas a tiempos. Por ejemplo, la creación de la comisión de verificación del acuerdo final de paz, que está conformada, digamos, por una serie de personalidades, una serie de individuos que son expertos en los temas de dejación de armas y de finalización del conflicto, y que además tienen una legitimación nacional e internacional, que van a estar en un permanente proceso de monitoreo y verificación, que sería el punto siguiente que quisiera destacar allí, porque en este punto hay una serie de instancias internacionales, Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja, que van a estar pendientes de los diversos aspectos del proceso de finalización del conflicto, que yo diría que este último punto, más que ser el último punto del acuerdo, es también el puente, es el tránsito hacia precisamente la implementación de una serie de leyes, de reformas que en el resto de acuerdos se están planteando, se están proponiendo. Y lo más importante es toda la lógica de verificación internacional que hay inmersa allí a partir de la Comisión y de todas estas instancias internacionales que de entrada pues ya están diciendo que están dispuestas a hacer la verificación. En cuanto al plebiscito, más allá de hablar de las formas que están estipuladas en la Constitución, que se trata de un mecanismo de participación ciudadana que solamente puede convocar el presidente para que el pueblo, digamos, refrende o no una medida ya tomada, en este caso los acuerdos. Eso pues está allí claramente estipulado en la Constitución y en la ley. Más allá de eso, digamos que el debate sociológico sobre el tema tiene que ver con cuánta aprehensión, cuánta conciencia hay de parte de la ciudadanía en torno a la importancia de este mecanismo. Sociológicamente sería interesante observar si efectivamente este país ha madurado en ese tema de la participación política. Yo creo que esos serían, digamos, los elementos importantes a tener en cuenta, más allá del debate o del tema que precisamente está girando hoy en día el asunto del plebiscito, y es ese tema muy de corte electorero, me parece a mí, donde hay unos personajes que son los que se han abrogado, digamos, la promoción del sí o del no, y en últimas lo que uno está observando es que el debate sobre el plebiscito se está conduciendo, se está llevando a la proyección de ciertos personajes hacia la carrera presidencial, hacia esa pugna por la llegada a la presidencia. Creo que no debemos equivocar los caminos, y desde una perspectiva pues académica, crítica, hay que mirar qué tanta apropiación tiene la ciudadanía de este mecanismo, independientemente de si es sí o no, y no dejarnos llevar pues por los intereses propiamente politiqueros. Ahora, con respecto a los resultados del sí o del no, pues lo que hay que decir es que aquí lo que se está refrendando es un acuerdo, es claro. El acuerdo puede ser objeto de críticas, porque es un acuerdo muy complejo, muy amplio, es muy técnico en muchos aspectos, ¿cierto? Pero también es, digamos, un plebiscito que está planteando si usted está de acuerdo o no con que se acabe esta guerra con las FARC. Creo que eso también se está planteando allí.
porque los del no, los que plantean el no, lo que dicen es que si gana el no, ellos no dicen que se acabe digamos, el proceso, sino que hay una renegociación de los acuerdos. Esa situación es absolutamente imposible en las dinámicas de la guerra, de la política, lo difícil que fue, digamos, hacer un acercamiento con las FARC sería prácticamente improbable, y además que hay que tener en cuenta que estos acuerdos han sido ya sumamente legitimados por la comunidad internacional, Naciones Unidas, los países amigos, Santos, digamos, que ha hecho toda una diplomacia internacional bien importante. Entonces sería absurdo decir que ahora si gana el no, entonces renegociemos lo que ya está negociado. Entonces, en buena medida también el plebiscito hay que mirarlo como un ejercicio de participación ciudadana que está planteando la posibilidad de acabar la guerra con